¿Te has preguntado alguna vez si hay personas que ni siquiera Dios puede salvar? A lo largo de la historia, se nos ha enseñado que el amor y la misericordia de Dios son infinitos, pero ¿y si te dijera que hay grupos de personas que, según las Escrituras, podrían estar más allá de la salvación divina? Este video explorará los 7 grupos de personas que, según la Biblia, Dios no puede salvar, o al menos se encuentran en un estado de condenación espiritual que los aleja de su gracia. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu perspectiva sobre la salvación para siempre. Uno de los grupos más mencionados en la Biblia como aquellos que Dios no puede salvar son los soberbios. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, se dice que el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Los soberbios son aquellos que se enorgullecen de sí mismos y creen que no necesitan a Dios. Se sitúan por encima de los demás, pensando que su éxito y logros son fruto exclusivamente de sus propios méritos. En lugar de darle gloria a Dios, se glorifican a sí mismos. Dios no puede salvar a los soberbios porque ellos mismos se colocan en una posición donde no permiten que su gracia entre en sus corazones. Para ser salvado se requiere humildad, el reconocimiento de que somos seres limitados y dependemos de Dios. Los soberbios, por su naturaleza, rechazan esta idea. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús nos recuerda en Lucas capítulo 14, versículo 11, que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Así que, si el orgullo ha tomado el control de tu vida, este es un recordatorio para reconsiderar tu postura y abrir espacio para la humildad. La mentira es un pecado que a menudo parece trivial, pero las Escrituras son claras al señalar que los mentirosos tienen un lugar especial en la condenación eterna. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, se menciona que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esto incluye no solo a aquellos que mienten abiertamente, sino también a quienes viven una vida de falsedad, escondiendo sus verdaderas intenciones o engañando a otros. La razón por la que Dios no puede salvar a los mentirosos es porque la mentira destruye la confianza, uno de los pilares fundamentales en cualquier relación, incluyendo nuestra relación con Dios. La verdad es uno de los atributos centrales de Dios, y quienes se apartan de la verdad están negando su propia naturaleza y alejándose de Él. Para recibir la salvación es necesario arrepentirse y vivir en la verdad, pero los mentirosos, por definición, viven en una realidad distorsionada. El tercer grupo son los incrédulos, aquellos que, a pesar de las evidencias, eligen no creer en Dios o en su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y en Juan capítulo 3, versículo 18, se menciona que el que no cree ya ha sido condenado. La incredulidad es una barrera directa a la salvación porque niega la esencia misma de nuestra conexión con Dios, la fe. Los incrédulos no pueden ser salvados porque rechazan el único medio a través del cual Dios puede alcanzarlos. Al cerrarse a la fe, se cierran también a la posibilidad de recibir su amor y misericordia. No obstante, la Biblia también nos enseña que mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentimiento y fe. Por eso, incluso aquellos que hoy son incrédulos pueden encontrar el camino de vuelta a Dios si deciden abrir su corazón. La blasfemia, o hablar con desprecio sobre Dios, es considerado uno de los pecados más graves en la Biblia. Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 12, versículo 31, que toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Este es uno de los pocos pecados que las Escrituras dicen que no tiene perdón, lo que coloca a los blasfemos en una posición especialmente peligrosa. ¿Por qué Dios no puede salvar a los blasfemos? Porque la blasfemia es una ofensa directa a su santidad y pureza. Es el acto de rechazar no solo su existencia, sino también
su naturaleza divina. Aquellos que blasfeman se colocan en una posición de rebeldía abierta contra Dios, negándose a reconocer su autoridad y bondad. Para ser salvado es necesario arrepentirse, pero los blasfemos, en su naturaleza rebelde, se cierran a esta posibilidad. El asesinato es otro pecado que coloca a las personas en una posición de condenación eterna. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 15, se nos dice que todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto no solo se refiere a los asesinatos físicos, sino también al odio, que Jesús equiparó con el asesinato en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dios no puede salvar a los asesinos porque ellos han roto el mandamiento más básico: no matar. Al tomar la vida de otro ser humano, han destruido lo más preciado que Dios ha dado: la vida. Sin embargo, en la Biblia también vemos ejemplos de asesinos que se arrepintieron y fueron perdonados, como el rey David. La clave aquí es el arrepentimiento genuino. Sin embargo, muchos asesinos permanecen en su pecado, sin reconocer la gravedad de su crimen, lo que les cierra las puertas de la salvación. La idolatría es uno de los pecados más antiguos y persistentes en la humanidad. Desde el Antiguo Testamento, Dios dejó claro que «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Éxodo capítulo 20, versículo 3. Los idólatras, aquellos que adoran a falsos dioses o ponen cualquier cosa por encima de Dios, están condenados porque han roto el pacto fundamental de adoración y lealtad a Dios. Dios no puede salvar a los idólatras porque ellos han decidido entregar su devoción a otros seres o cosas, sean ídolos físicos, riquezas o incluso el propio ego. Al hacerlo, han reemplazado a Dios en su vida, lo que les impide recibir su salvación. Sin embargo, la Biblia también nos muestra que la idolatría puede ser perdonada si hay un arrepentimiento sincero, como en el caso de los israelitas, quienes repetidamente cayeron en la idolatría, pero fueron restaurados cuando regresaron a Dios. La idolatría es un tema recurrente en la Biblia y se trata de uno de los pecados que más ofenden a Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la idolatría es descrita como una traición a Dios, ya que implica poner cualquier cosa por encima de Él, algo que el Creador no puede tolerar. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado a otros dioses, falsos ídolos o incluso han elevado objetos y deseos mundanos a una posición de adoración. Pero, ¿qué es lo que hace que la idolatría sea tan condenable ante los ojos de Dios? El primer mandamiento que Dios dio a Moisés es claro: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Éxodo capítulo 20, versículo 3. Esta ordenanza no solo prohíbe la adoración a otros dioses, sino que también deja claro que Dios exige ser el centro absoluto de la vida de cada persona. No se trata de una exigencia egoísta, sino de una necesidad natural. Como creador y sustentador del universo, solo Él es digno de adoración. Al apartarse de esto, las personas pierden el propósito para el cual fueron creadas. Uno de los relatos más conocidos sobre idolatría en el Antiguo Testamento es el del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos de Dios, los israelitas, impacientes por su ausencia, convencieron a Aarón de que les hiciera un dios que los guiara. El resultado fue la creación de un ídolo en forma de becerro de oro. Este acto de rebeldía enfureció a Dios, quien había liberado a los israelitas de la esclavitud en Egipto y había hecho un pacto con ellos. El becerro de oro representaba no solo la traición de los israelitas hacia Dios, sino también la fragilidad de la fe humana ante las dificultades. El castigo fue severo. Moisés, al descender del monte y ver el ídolo, rompió las tablas de la ley y ordenó que los levitas mataran a los culpables, lo que resultó en la muerte de 3.000 personas. Éxodo capítulo 32, versículo 28. Este episodio es un claro ejemplo de cómo la idolatría puede llevar a la destrucción no solo física, sino espiritual de una comunidad. El mensaje es contundente.
la adoración de falsos dioses o la creación de ídolos lleva al juicio divino. El último grupo es el de los apóstatas, aquellos que, habiendo conocido la verdad de Dios, eligen apartarse de ella. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, habla de este grupo cuando dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Los apóstatas no pueden ser salvados porque han rechazado deliberadamente a Dios después de haberlo conocido. Este pecado es especialmente grave porque implica una traición consciente a la fe. A diferencia de los incrédulos, que pueden no haber tenido una experiencia real con Dios, los apóstatas han experimentado su gracia y aún así han decidido apartarse de Él. Esta es la razón por la cual su salvación es extremadamente difícil, si no imposible. Dios es misericordioso, pero también justo. Los grupos mencionados en este video representan aquellos que, debido a sus acciones y decisiones, se han alejado tanto de Dios que su salvación es casi imposible. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que el arrepentimiento genuino y el cambio de corazón pueden abrir la puerta a la gracia divina, sin importar cuán lejos hayamos caído. ¿Estás listo para hacer un cambio en tu vida? No esperes más. Todos tenemos la oportunidad de volver a Dios, pero esa puerta no estará abierta para siempre. Suscríbete a nuestro canal y sigue aprendiendo más sobre cómo acercarte a Dios y encontrar tu salvación.